armamento principal del acorazado es el Gran Cañón. Sorprendentemente, la construcción de cañones de acorazados en la era de los dreadnoughts conlleva una gran complejidad. Así que vamos a echar un vistazo breve pero algo más profundo a esto. Al principio de la artillería naval, los cañones generalmente se hacían de bronce. Esto se debía a que los cañones de hierro, aunque más baratos, tenían una horrible tendencia a explotar aleatoria pero angustiosamente con frecuencia. Además, el hierro estaba sujeto a oxidarse bastante rápido en el húmedo ambiente de agua salada del mar, donde los barcos solían estar, y eso significaba que los diversos componentes que componían un cañón de hierro podían volverse aún menos bien ajustados y aún más peligrosos a medida que pasaba el tiempo. Solo había una cierta cantidad que la limpieza y pintura de tales armas podían hacer. Los primeros cañones de hierro dieron origen al término cañón de arma, ya que se construyeron utilizando las mismas técnicas que los barriles de madera, duelas que formaban un cilindro atado con aros. Como se puede observar en la sección transversal de un cañón recuperado del buque de guerra inglés Mary Rose del siglo XVI. El bronce, por otro lado, podía ser relativamente fácil de fundir y luego moldear como un objeto grande, que luego podía ser limpiado y su perforación alisada antes de ser aceptado en servicio. Estos cañones, cuando se fabricaban correctamente, no solían explotar, e incluso un fallo a menudo podía llevar a que el cañón simplemente se abultara en lugar de romperse. El bronce era, por supuesto, significativamente más caro, pero un cañón de bronce desgastado por los disparos repetidos eventualmente podría endurecerse hasta el punto de que podría llegar a agrietarse. Simplemente podría ser fundido y refundido. La llegada de mejores técnicas de fundición para el hierro durante el siglo XVI permitiría gradualmente la fabricación de cañones de hierro más confiables. Inicialmente, comenzando con los pequeños y gradualmente aumentando en tamaño. Dado que estos eran mucho más baratos en general, gradualmente superaron al cañón de bronce como el arma de elección, especialmente porque esto también coincidió con que los barcos comenzaron a llevar cada vez más cañones por barco y el número de barcos que el Estado mantenía en servicio también estaba creciendo en general, aunque si uno llevó al otro o viceversa, te dejo a ti decidir. El bronce seguiría en uso para cañones muy grandes, donde la fundición de hierro tardó un poco más en ponerse al día, y en barcos de prestigio durante un par de siglos. Pero a finales del siglo XVIII, un cañón largo de bronce sería lo suficientemente raro como para ser digno de comentario. Por ejemplo, el Her Majesty's Ship Victory, que precede al actual Her Majesty's Ship Victory, llevaba cañones largos de bronce de 42 libras en su cubierta de cañones más baja. Pero por supuesto, el actual Her Majesty's Ship Victory solo usó cañones de hierro durante la mayor parte de su servicio, incluyendo esa cubierta de cañones inferior, donde normalmente eran de hierro de 32 libras. Y, por supuesto, la mucho más antigua Mary Rose que mencionamos anteriormente llevaba una mezcla de cañones de hierro y bronce, siendo los cañones de hierro también una mezcla de técnicas de construcción. Por lo tanto, el hierro y más tarde el acero fueron los materiales que se utilizaron para fabricar el armamento de un barco en el siglo XIX, pero el principio básico de fundir un objeto metálico grande, a veces con un inserto sacrificial para formar un cañón o calibre aproximado, y luego perforar eso y forjar la pieza única de metal resultante en un cañón naval, se mantuvo bastante estándar hasta la última parte del siglo XIX. En esta etapa, las armas habían crecido, bastante grandes en algunos casos, pero también alrededor de este tiempo, las armas de fuego con cañón rayado comenzaron a aparecer en la artillería naval principal y también se puede observar un cambio en los métodos de construcción. Este cambio resulta en que las armas pasan de una técnica de construcción monolítica de una sola pieza a lo que se denominaba un arma construida, al menos generalmente se refería así, un término que más tarde adquiere un significado un poco más específico, como veremos, pero esencialmente significa un arma que ha sido construida a partir de varios componentes en lugar de ser solo un trozo monolítico de metal. Este cambio
ocurrió por varias razones. En primer lugar, y para ser honesto, lo más importante, era un problema que limitaría el tamaño general de las armas navales de manera constante en el futuro, que era cuán grande era un trozo de acero que podías fundir con un grado razonable de control de calidad. Con la aparición de la estriación y las armas grandes, una arma tendría que ser fundida como una masa sólida y luego perforada completamente desde cero. Las posibilidades de deformación, enfriamiento desigual y problemas similares eran demasiado grandes para usar insertos de espacio vacío sacrificiales, como se había hecho anteriormente en armas de ánima lisa. Y esto significaba que si querías un arma que pesara, por ejemplo, 20 toneladas, necesitabas poder fundir un solo trozo de acero que podría pesar de 25 a 30 toneladas, y luego tener los tornos, martillos y prensas para perforar y forjar esta masa en un arma. Ahora, incluso suponiendo que técnicamente podrías hacer esto, la gran cantidad de armas que se esperaba montar en un típico buque de guerra de los 1870 o 1880 y la cantidad de barcos que necesitaban estas armas significaba que en realidad no importaba si tenías una o dos fábricas que podían hacer esto a un ritmo muy lento, porque necesitabas poder fabricar docenas de tales armas, y eso reducía el límite práctico de lo que tus fundiciones de armas podían fabricar típicamente. Algo por debajo del umbral industrial de tu economía, con las excepciones para armas de prestigio específicas que podrías instalar solo en un barco o en una ubicación. Por separado, por supuesto, el tipo de metal que necesitabas para hacer un estriado duradero, que tendía a ser acero excepcionalmente duro, era completamente inadecuado para hacer un arma en su totalidad, al menos a esta escala. Un material duro y relativamente frágil, que es bueno para mantener su estriado, se agrietaría o se rompería bajo el estrés significativo de un disparo de cañón de grado acorazado y toda esa ignición de propelente, y esto ocurriría con poco o ningún aviso, como de hecho sucedió varias veces en la mitad y última parte de los 1800. En cambio, un poco como la armadura de un acorazado, necesitarías una combinación de acero más duro internamente, si te gusta el extremo de negocio del arma, pero respaldado por un material más suave y dúctil que pudiera absorber y resistir los esfuerzos impuestos por disparar el arma. Estos y otros problemas podrían resolverse haciendo un cañón o revestimiento relativamente delgado, como a menudo se le llamaba, y luego encerrándolo en múltiples cilindros. A menudo se utilizarían términos como aros o chaquetas, y estos podrían estar hechos de otro acero. Se podrían aplicar más aros o aros más gruesos en el extremo de la recámara, ya que obviamente ahí es donde la presión era la más alta, y esto se aplicaba prácticamente independientemente de si estabas fabricando un cañón de avancarga o de retrocarga. Esto a su vez significaba que tu capacidad para hacer un cañón realmente grande todavía estaba limitada por un tamaño máximo de lingote manejable, pero se incrementaba significativamente en general, ya que cualquier lingote solo necesitaba ser convertido en parte de un cañón, en lugar de convertirse en la cosa entera. Así que, por ejemplo, si solo podías hacer un lingote de 40 toneladas, pero tenías un diseño de cañón que estaba compuesto por 5 elementos separados, el más grande de los cuales pesaba 20 toneladas, o quizás todos pesaban 20 toneladas. Entonces, siempre que la eliminación de material de un lingote de 40 toneladas te dejara suficiente para que quedaran 20 toneladas para el componente, podrías ensamblar un cañón de 100 toneladas a partir de 5 componentes de 20 toneladas, a pesar de no ser capaz de fundir un solo trozo de metal, ni siquiera la mitad del peso final del arma. Este método de construcción se utilizaría para la mayoría de los cañones de los acorazados durante la era pre-Dreadnought y Dreadnought. Así que vamos a entrar en un poco más de detalle sobre el proceso de la construcción desde el inicio hasta el final. Todo comenzaría con la fundición del metal. Ahora, típicamente esto estaría compuesto de algo de nuevo hierro fundido que se fundiría a partir de mineral de hierro en un alto horno, que luego se mezclaría con otro acero preexistente, generalmente chatarra,
que se fundía en un horno de hogar abierto. De este líquido algo burbujeante y muy brillante, se podrían eliminar las diversas impurezas, y a medida que pasaba el tiempo y las armas se desarrollaban junto con la metalurgia, también se podrían incluir varios aditivos en esta etapa que cambiarían la composición general del acero en cuestión, ya sea alterando ligeramente su contenido de carbono o añadiendo metales traza para cosas como una mejor resistencia a la corrosión, una mejor resistencia a la tracción u otras características que se podrían desear, dependiendo de qué parte del arma se iba a fabricar con este lote particular de acero. El acero fundido se vertería entonces en moldes gigantes, y dependiendo del tiempo y del fabricante, estos podrían ser bloques cilíndricos o facetados. Una vez que esta fundición se había enfriado y extraído, se calentaría de nuevo hasta que estuviera brillante y se trasladaría a una gran prensa. Al principio, se podían usar martillos de vapor, aunque más tarde tanto las prensas como los martillos podían ser accionados hidráulicamente, y en general se llegó a preferir las prensas. Independientemente de lo que estuvieras usando, estos luego comprimirían y alargarían el lingote de la misma manera que un herrero forjaría un billete de acero en una espada, solo que en algo así como una escala macro. El lingote se giraría después de cada prensa o golpe para igualar el billete resultante, que ahora se parecería más o menos a un cañón de arma básico, al menos mientras lo miraras de lado, ya que si lo miraras de frente, la falta de un lugar para poner la cáscara sería bastante obvia. Al igual que con la forja a menor escala, a veces sería necesario recalentar la masa, pero la pura masa térmica de tanto metal significaba que generalmente podía retener un calor de trabajo mucho más largo que algo que normalmente haces usando un martillo y yunque. Ahora, en esta etapa, después de haber sido comprimido y movido en todo tipo de direcciones, el billete estaría bajo una tensión interna significativa, por lo que se recocería en el grado que fuera aplicable para su uso previsto, cualquiera que fuera la parte del arma que se suponía que debía hacer. El recocido consiste en recalentarlo a una temperatura determinada, pero una más baja que la fundida o excepcionalmente brillante, y luego enfriarlo lentamente. Este ciclo podría repetirse varias veces a diferentes temperaturas y duraciones, nuevamente dependiendo de las cualidades finales del metal que estabas buscando. Habría un proceso de recocido adicional más adelante en la línea, pero este fue el primero, por lo que aquí es donde obtienes la explicación de cómo se hace eso. Lo siguiente era el proceso de perforación, y eso no significa que fuera aburrido, literalmente era perforar con un torno gigante. Esto convertía el trozo cilíndrico en un tubo, y si el tubo iba a ser el revestimiento del arma, entonces también necesitaría ser estriado. Ahora, cortar el estriado es un proceso que requiere una precisión y delicadeza extremas para el periodo de tiempo de las armas pre-Dreadnought y Dreadnought, pero también requiere una fuerza inmensa, ya que el metal que se está cortando será en sí mismo bastante duro. Con algo de este tamaño, simplemente no puedes empezar a cortar mientras el cañón aún está brillante y relativamente suave, porque casi seguramente terminarás con ligeros movimientos internos que lo arruinarían todo. De todos los procesos que conlleva la fabricación de un cañón de acorazado, este proceso es el más complicado. Casi todos los demás pasos pueden rehacerse o un elemento fallido puede ser reemplazado, a menos que, por supuesto, te excedas con la barra en primer lugar, pero el más mínimo desalineamiento o el más mínimo paso en el estriado significaría que todo el proceso hasta esta etapa ha sido en vano y el revestimiento simplemente tiene que ser desechado con todo el proceso comenzando de nuevo. La cara exterior de la barra también se reduciría, independientemente de si era un revestimiento u otra parte del cañón, ya que el martillo o la prensa habrían reducido el tamaño general del lingote cerca, pero no exactamente, al diámetro exterior final deseado. Solo los molinos y los tornos ofrecen el control fino sobre las dimensiones que se necesita en esta etapa. Suponiendo que se ha producido un revestimiento funcional, el cañón puede comenzar a ensamblarse.
Para un cañón construido, esto consistiría en otro cilindro que recorría toda la longitud del cañón, que se fresaba y perforaba para adaptarse al revestimiento, que incluiría cualquier expansión en el extremo de alcance. Luego se haría a un diámetro interno que era ligeramente menor que el diámetro externo del revestimiento, tan cerca que bien podría ser perdonado por confundir las dos dimensiones por ser exactamente las mismas, pero no obstante, este cilindro que se llamaba el tubo. Luego se calentaría aprovechando el hecho de que el metal se expande cuando se calienta, haciendo así el diámetro interno ligeramente más grande. Luego se bajaría sobre el revestimiento y los dos componentes podrían enfriarse durante el período del acorazado. Esto también se hacía bajo presión para asegurar que el acero en contracción se enfriara y se asentara de manera uniforme. Así, el tubo y el revestimiento se mantenían juntos, tanto por una presión inmensa como por una fricción inmensa, lo que evitaría que se separaran. Esto también tenía la ventaja de ejercer una fuerza constante hacia el interior, en el revestimiento, aunque no por encima de su límite elástico, de modo que cuando se disparaba un proyectil y la presión dentro del cañón aumentaba e intentaba abrirse paso hacia afuera, primero tenía que superar esta fuerza compresiva antes de que pudiera comenzar a ejercer estrés en la resistencia a la tracción del tubo y cualquier componente posterior. El principio de introducir deliberadamente tensión en un sistema opuesto a las cargas esperadas es algo bastante común en ingeniería en una serie de campos, aunque cuando falla, la liberación de tensión puede llevar a resultados bastante espectaculares. Ahora, la terminología puede variar ligeramente según el país y el periodo de tiempo, pero para la mayoría de las fuentes en inglés tendrías una chaqueta instalada sobre el tubo, que se instala sobre el revestimiento. La chaqueta normalmente también recorrería toda la longitud del cañón, pero estaría compuesta por dos o más segmentos, a diferencia del tubo, que era un segmento, y fuera de esto vendrían varios aros que también eran cilindros, solo que no de longitud completa, y estos disminuirían gradualmente en longitud a medida que tuvieras más y más de ellos, más y más lejos en diámetro, lo que resultaría en un extremo de la recámara mucho más grueso en comparación con la boca del cañón. Dependiendo de cuán grueso y exactamente qué forma de perfil se hizo cada uno de estos segmentos, podrías ver una serie de escalones muy obvios en el grosor. Esto se ve más fácilmente en los cañones de la era de los acorazados de hierro tardíos y los primeros pre-dreadnought, o en cañones posteriores con una capa algo más compleja y un aro exterior muy formado, podrías ver solo uno o dos pequeños escalones a lo largo de toda la longitud. Los anillos de parada, también a veces llamados anillos de bloqueo, también podrían añadirse en varios puntos, de nuevo dependiendo del diseño del cañón en cuestión, como una capa extra de seguridad contra los diversos aros y chaquetas, etc., que subían y bajaban entre sí cuando se disparaba el cañón y todo el conjunto estaba sujeto a diferentes niveles de tensión a medida que el proyectil avanzaba por el cañón. Ahora, si estuvieras fabricando un cañón de este tipo, todas estas capas exteriores, más allá del revestimiento, tendrían que ser ensambladas primero y luego toda la colección desde el aro más externo hasta el tubo tendría que ser calentada de nuevo como una sola y bajada sobre el revestimiento. Esto permitía reacondicionar los cañones. El tubo, las chaquetas, los aros, etc., tenían vidas útiles que realmente podían medirse en miles o decenas de miles de rondas, ya que, aparte de proporcionar soporte estructural para evitar que todo se doblara, su principal función era simplemente resistir la presión de la ignición del propelente que se estaba transfiriendo a través del revestimiento sin sufrir deformación plástica. Así que para aquellos de ustedes que quizás no lo sepan, la deformación elástica es cuando un material se distorsiona, pero es capaz de volver a su estado original, mucho como una banda elástica. La deformación plástica es donde algo se distorsiona y luego permanece en ese nivel de distorsión, o puede volver ligeramente, pero no vuelve a su forma original. Así que, por ejemplo, si ves imágenes de alta velocidad de personas participando en artes marciales europeas, históricas o recreaciones medievales, verás espadas. Quizás se golpeen entre sí
y verás que la hoja se dobla, pero para cuando han terminado su movimiento, la hoja ha vuelto a estar recta. Esto es deformación elástica. Muy ocasionalmente podrías ver a alguien golpear a alguien o a otra hoja o algo así, bastante a menudo con algo como una pequeña espada, y cuando el movimiento ha terminado, la hoja ahora está visiblemente doblada incluso cuando está quieta. Y esto es deformación plástica. Y los problemas con la deformación plástica cuando se trata de armas no es solo que el arma potencialmente ya no esté en la alineación que realmente querías, sino que también la deformación plástica implica algún tipo de proceso destructivo que ha ocurrido en el nivel microscópico que podría prever algunas fallas bastante dramáticas bastante rápido. El revestimiento, en cambio, se desgastaría tanto por la temperatura del propelente en combustión como por el paso de la cápsula a lo largo de las estrías bastante rápido, ya que se degradaría muy ligeramente con cada disparo. Por lo tanto, el revestimiento solo podría tener un ciclo de vida de unas pocas cientos de rondas, posiblemente incluso menos. Sin embargo, al revertir el proceso utilizado para ensamblar el arma, es decir, calentándola de nuevo para hacerla expandirse de nuevo, podrías aflojar el ajuste entre el revestimiento y el resto del arma, suficiente para retirar el revestimiento vencido e insertar uno completamente nuevo, lo que significaba que, para seguir utilizando el arma, solo tenías que fabricar múltiples revestimientos en lugar de armas completas, al menos en teoría. Las diferentes proporciones de material de aleación en el revestimiento en comparación con el resto del arma ayudarían en esto, ya que la expansión de este y del tubo y todos los demás elementos que lo rodean ocurrían a ritmos ligeramente diferentes, exacerbando así la brecha. Sin embargo, a veces, alguna peculiaridad de uso o simplemente el diseño del arma significaría que no se podría extraer el revestimiento. En ese caso, si quisieras seguir usando el arma, tendrías que perforar completamente el revestimiento, un proceso mucho más largo y costoso que podría dañar el resto del arma lo suficiente como para hacerla inutilizable si no eras muy cuidadoso. Típicamente, aunque como se mencionó podrías seguir reutilizando el mismo arma, las marinas de guerra ordenarían más armas de las necesarias para los barcos que construían. Por ejemplo, los dos acorazados de la clase Nelson de los años 1920 necesitaban un total de 18 de sus grandes cañones de 16 pulgadas para armar a ambos al mismo tiempo, pero se fabricaron un total de 29. Esto permitía que un daño catastrófico en batalla o algún tipo de falla hiciera que un par de cañones fueran irremediablemente inútiles, mientras aún se mantenía un stock completo de acorazados en tierra. Si un barco llegaba con todos sus cañones principales desgastados, lo cual era poco probable pero posible, considera que no todos los cañones y torretas disparaban simultáneamente en un uso típico, por lo que algunos cañones podrían desgastarse más rápido que otros. Pero de todos modos, incluso si cada uno de los cañones del barco estaba desgastado, el barco podría ser reequipado relativamente rápido con un conjunto completamente nuevo de cañones funcionales, tomados del stock en tierra y enviados de vuelta. Los cañones desgastados que acababan de ser retirados podrían ser llevados a la fábrica de armas y someterse al proceso de reemplazo de sus revestimientos, y así se convertirían en el stock en tierra para cuando llegara el próximo barco. Normalmente, solo unos pocos o incluso un cañón necesitarían ser reemplazados, lo que podría resultar en que diferentes cañones terminen sirviendo en diferentes barcos en órdenes muy extrañas. Por ejemplo, los dos cañones de 15 pulgadas fuera del Museo Imperial de la Guerra tienen una historia de servicio interesante, siendo montados en varios barcos, retirados para reacondicionamiento y reinstalados en otros al llegar. Hablando de eso, en una escala mucho mayor, se fabricaron un total de 184 cañones principales de producción de 15 pulgadas 42, más un par de prototipos, barcos, a pesar de que las necesidades totales de todas las 5 Queen Elizabeths con 8 cañones, todas las 5 clases de Venganza con 8 cañones, Capucha con 8 cañones, los 2 renombres, cada uno de los cuales tenía 6 cañones, más Glorioso y Valiente, cada uno de los cuales usaba 4 cañones y 4 monitores, cada uno de los cuales usaba 2 cañones,
significaba que la mayor demanda individual para ellos reflejada por esa lista de barcos sumaba solo 116 cañones. Y sí, sé que se fabricaron algunos monitores de 15 pulgadas adicionales más adelante, pero en ese punto, Glorioso y Valiente habían sido convertidos en portadores. Pero había una alternativa a esto. A partir de los 1880 también había lo que se llegó a llamar cañones de alambre. Ahora, la técnica real se había inventado un poco antes, pero fue en este periodo que la técnica se aplicó a las armas de grado, acorazado realmente en serio. Este método comenzó a usarse porque los cañones estaban creciendo muy rápidamente en tamaño, pero la tecnología para trabajar con las fundiciones muy grandes involucradas, como mencionamos anteriormente, era limitada. Por lo tanto, como alternativa, una vez que se habían unido el revestimiento y el tubo, lo que podías hacer es tomar un carrete muy largo de alambre de acero, generalmente usando alambre con un perfil cuadrado en lugar de alambre redondo con el que podríamos estar más familiarizados, y por favor, ten en cuenta que esto no significa necesariamente que el alambre tenga una sección transversal perfectamente cuadrada. Es solo que el alambre tiene 4 esquinas, cada una de las cuales son 90 grados. Por lo tanto, podría ser cuadrado, podría ser rectangular, y esto significaba que el alambre podía colocarse junto a sí mismo en una bobina, sin dejar espacios de aire significativos. Ahora, en cualquier caso, este alambre se enrollaría bajo una presión colosal. Sabes que estamos hablando de 6 cifras PSI a lo largo de parte o toda la longitud del arma nuevamente, dependiendo de la técnica, tonación y periodo de tiempo, y se usarían números variables de capas, generalmente con más capas hacia el extremo de la recámara. Después de lo cual se aplicarían aros sólidos como con un arma construida y todo el proceso se terminaría como se describió anteriormente. Entonces, esencialmente, el devanado de alambre tomaría el lugar de parte o toda la chaqueta, y parte o todos los aros, pero no todos ellos. La tensión aplicada al alambre y el tamaño físico real del alambre. En las diversas capas también podría ser bastante variable. Ahora, hay ventajas y desventajas en los métodos de construcción y enrollamiento de alambre. Desafortunadamente, la mayoría de la literatura de la época, y, para ser completamente justos, aunque no toda, tiende a resaltar las ventajas de un método y las desventajas del otro, casi proporcionalmente a la nacionalidad del escritor en relación con la nacionalidad de las naciones, que usaron principalmente uno u otro método en una buena parte de su historia, ya que las armas de fuego enrolladas con alambre encontraron más aceptación en el Reino Unido, Japón e Italia hasta la Primera Guerra Mundial, mientras que Alemania, Estados Unidos y varios otros tendían a adherirse principalmente al método de construcción durante todo el camino. Y este sesgo hace que el análisis de los beneficios de cada uno sea tanto una cuestión de postura nacional como cualquier otra cosa gran parte del tiempo. Otras naciones, por supuesto, importaron armas de fuego del extranjero, lo que puede dificultar la identificación de tendencias en sus marinas, porque sabes que sus fabricantes en tierra podrían preferir una técnica, pero podrían estar importando armas de otro país que las fabrica, usando la otra, y esto no se ve ayudado por el hecho de que algunas consideraciones en ambos lados del argumento cambiaron materialmente a medida que la metalurgia y la maquinaria avanzaron con el tiempo, y por lo tanto, algunas afirmaciones hechas a favor o en contra de un método particular son verdaderas en algunas décadas, pero falsas en otras. En resumen, las principales ventajas de un arma de fuego enrollada con alambre son que el control de calidad del material de unión, el alambre, es mucho más fácil de asegurar en primer lugar y de monitorear mientras se aplica, porque el alambre en sí es relativamente delgado en comparación con una gran chaqueta o aro, y la tecnología para hacer acero de buena calidad en cantidades relativamente delgadas está mucho más desarrollada que las chaquetas o aros, considerablemente más grandes que, como hemos dicho antes, solían estar en la vanguardia de la tecnología de la época. Esto se ejemplifica muy bien con los intentos japoneses de crear un cañón monstruoso en los años 20, el predecesor de los cañones del Yamato. Esto casi falló en la construcción a mitad de camino, cuando se tuvieron que abandonar aros enteros en el último minuto, cuando se evidenciaron fallas.
previamente no detectadas en forma de grietas cuando se llamaron al resto del ensamblaje del cañón, aunque fue posible en ese caso como una solución temporal. Para reemplazar estas unidades con alambre enrollado, el fracaso general de ese cañón, en particular en las pruebas finales, tuvo más que ver con el tamaño puro del arma versus las capacidades industriales de Japón en ese momento, más que con los beneficios o desventajas de cualquier método de construcción en particular, porque ese cañón en particular era un híbrido de ambos. Además, durante las primeras 3 o 4 décadas, los cañones enrollados con alambre podían ser realmente más ligeros para la misma resistencia o más fuertes para el mismo peso en comparación con los cañones construidos, gracias a que el alambre podía aplicarse bajo una tensión extrema pero controlada y debido a su naturaleza algo más elástica gracias a la forma en que lidiaba con las fuerzas de expansión, lo que significaba que una menor cantidad de alambre tensionado podía contener de manera confiable la misma cantidad de fuerza que una pieza de acero fundido y forjado más grande. Esta ventaja, sin embargo, desapareció en algún momento de los años 10, cuando las aleaciones más avanzadas aumentaron la resistencia a la tracción y la fiabilidad de los aros y chaquetas de acero. También se consideraba generalmente que el fallo catastrófico era más seguro con los cañones enrollados con alambre, ya que el fallo del material en tales armas tendía a llevar a un desenrollado bastante dramático del alambre, pero esto nuevamente generalmente tendía a dejar un cañón caído en la cubierta y el muelle más grande y desordenado del mundo, ya que entre 100 y 200 millas de alambre podían usarse en un cañón típico de calibre 45 de la era del Dreadnought. Por el contrario, un cañón construido que sufriera un fallo catastrófico de material tendía a fragmentarse en muchas direcciones a la vez como una granada gigante. Los cañones enrollados con alambre podían hacer esto, pero con menor frecuencia. Por supuesto, en el lado opuesto, los cañones enrollados con alambre tenían menos resistencia longitudinal, es decir, de la recámara al cañón, porque obviamente el alambre que estaba enrollado alrededor no ofrece mucha ayuda en esta dirección, de ahí la necesidad de los aros sólidos o una chaqueta fuera del alambre. Ahora bien, esto podría resultar en un goteo durante un disparo prolongado a medida que el cañón se calentaba o un latigazo al disparar, ya que las vibraciones y fuerzas recorrían el cañón y esto podría causar inexactitud, aunque esto en parte dependía de la habilidad del fabricante del cañón en suministrar la cantidad correcta de tensión a cada capa de alambre y qué otros métodos podrían haberse utilizado para mitigar estos efectos, como ensanchar ligeramente los cañones. Por supuesto, cabe destacar que el Her Majesty's Ship Warspite ostenta el disparo más largo conjunto para acertar a un objetivo en movimiento desde un acorazado y sus cañones estaban enrollados con alambre y el de 15 pulgadas 42 era generalmente conocido por ser un arma muy precisa. Además, el enrollado de alambre requiere una inversión bastante grande en maquinaria especializada tanto para hacer el alambre como para realizar el enrollado, mientras que el mismo equipo de tornos, prensas o martillos en los periodos anteriores, etc., que hace el forro y el tubo, también podría usarse para hacer la chaqueta y los aros de un cañón construido, son solo tamaños ligeramente diferentes. También está el asunto de reemplazar el forro, pero en este caso, la literatura de ambos lados afirma muy fuerte y confiadamente que su método es superior y el otro significativamente inferior para la eliminación y reemplazo del forro de un cañón. Así que dejaré eso para que tomes tu propia decisión. Una vez que el cañón en sí está mayormente ensamblado, se debe agregar el bloque de cierre bastante importante, con provisiones para su ajuste, que se han hecho durante el proceso de fabricación. Durante el periodo del Dreadnought, esto tomó una de dos formas. El más común era el cierre de rosca interrumpida. En esto, una junta de cierre de la recámara vagamente en forma de cúpula se presentaba en el extremo posterior de la cámara del cañón al ser girada en una bisagra. Una serie de roscas parciales escalonadas trabajadas en el resto del bloque de cierre permitirían entonces que todo el conjunto se girara, acoplándose con las roscas receptoras en la sección del cañón del cierre, y este corto giro finalizaba un sello ya razonable
y aseguraba por el mero número de roscas que el bloque era lo suficientemente fuerte para mantener el sello contra la presión de la ignición del propelente. Esto, a su vez, permitió que los proyectiles se dispararan utilizando solo cargas en bolsas, que idealmente se consumían por completo en el proceso, facilitando un sistema de recarga ligeramente más rápido y una menor cantidad de equipo en la torreta en comparación con la alternativa. Dicha alternativa era el sistema de bloque de cierre deslizante, técnicamente hablando, un sistema más simple en el que un gran trozo de acero se deslizaría hacia abajo a través del cierre para cerrarlo. Aunque simple en principio, presentaba algunas desventajas menores. En primer lugar, el bloque de cierre tenía que estar contenido en sí mismo en lugar de encajar con el cuerpo del arma para evitar que volara hacia atrás cuando se disparaba el arma, y esto aumentaba ligeramente el peso del arma, y para hacer posible cerrar el cierre sin cantidades absolutamente masivas de fricción y por lo tanto el atasco permanente, el sello no podía ser absolutamente perfectamente hermético, por lo que el uso de cargas en bolsas resultaría en una fuga de presión alrededor del cierre que podría variar desde ser molesto hasta completamente mortal y siempre comprometería la precisión del arma, ya que se perdería una cantidad aleatoria de presión de esta manera, lo que por supuesto disminuiría la que podría ser enviada al proyectil a larga distancia y potencialmente también significaría que la aplicación de presión era desigual. La solución a esto fue que el último segmento de carga estuviera en una carcasa de latón, muy parecido a una bala gigante. El latón suave formaría el elemento restante del sello cuando fuera soplado hacia atrás y expandido por la fuerza de la ignición del propelente, fijándose en su lugar por el cierre del bloque de alcance. Aunque esto redujo ligeramente el riesgo de incendios en el cargador, ya que una parte de tus cargas ahora estaban contenidas en metal duro, también aumentó el peso de la munición y significó que tenías que tener un proceso para extraer, manejar y, con suerte, expulsar las carcasas de latón extremadamente calientes cada vez que disparabas el arma. También estaba el problema de a dónde iba el bloque de cierre deslizante. En una escala de acorazado, una unidad montada verticalmente podría afectar tu capacidad para elevar o bajar tus armas, a menos que hicieras la torreta más alta de lo estrictamente necesario, o el pozo de la pistola más profundo, ambos aumentarían el peso y, en el primer caso, también aumentaría el área objetivo de la torreta para los proyectiles enemigos. O podrías montarlos de lado, lo que evitaba esos problemas, pero significaba que necesitabas más espacio en el lado de tu arma que una brecha de tornillo interrumpida, cuyo perfil horizontal generalmente estaba dentro del alcance del ancho del arma en sí, no requería. Como resultado, los bloques de cierre deslizantes tendían a usarse en armas más pequeñas, a menos que, por supuesto, seas Krupp, mientras que en ciertos calibres la mayoría de las grandes armas navales cambiarían a cierres de tornillo interrumpidos. La excepción a esto fue cuando se acercaba al final del período de los acorazados y barcos de guerra con armas de carga automática. En esos casos, los bloques de cierre deslizantes y las cargas de casquillos de latón se prestaban mucho más fácilmente a la automatización utilizando la tecnología de la era de 1940 y, por ejemplo, los cañones de 8 pulgadas en un crucero pesado de clase New Orleans o Baltimore usaban cierres de tornillo interrumpidos, pero los cañones de 8 pulgadas de carga automática en la clase Des Moines usaban cierres deslizantes, aunque los cañones compartían bastantes características comunes. Así que eso concluye una breve descripción de cómo se fabricaban los cañones de los acorazados. Si en algún momento quieres que entre en los detalles más finos de la mecánica de endurecimiento del acero y su tratamiento térmico, ya sabes, recocido, temple y todo ese tipo de cosas maravillosas que también son, por supuesto, relevantes para el diseño de la armadura de los acorazados, házmelo saber en los comentarios abajo y quizás acelere cuando se discuta eso más adelante en el canal. De todos modos, gracias por escuchar.